Bueno, como algunos entonces ya sabrán, ¿cuál es el tema de esta semana? Economía colombiana. Exacto. ¿Qué me pueden decir sobre la economía colombiana? ¿Qué piensan que es? ¿Cómo está la economía colombiana? Mala. ¿Mala? ¿Por qué? Terrible. Pues en Por- este momento está mal, ¿no? Exacto. En este momento, en esta circunstancia, está gravemente o por lo menos es diferente a lo que regularmente sucedía. ¿Por qué será? Pues por lo de la pandemia y coronavirus, porque pues digamos, los comerciantes no han podido trabajar, las exportaciones como son el petróleo, bueno, todo ese tipo de cosas, la gente que trabaja en el campo, pues todo como que ha empeorado, ¿no? Y pues también el desempleo y todo ese tipo de cosas, pues que también trae como en las familias como endeudamiento y todo ese tipo de cosas, entonces yo creería que eso es como lo más importante en un país, ¿no? Exacto, debido a la pandemia del COVID-19, hoy en día Colombia se encuentra en una situación de desventaja, por así decirlo, aunque no solo es Colombia, es básicamente todo el mundo. El problema radica principalmente en que Colombia no tiene una estructura tan planeada, no hay una planeación previa realmente. ¿Cuál consideran entonces que es el principal problema para la economía colombiana? Pues, profe, pues como tal, en Colombia hay una mala administración de toda la economía y pues con estos tiempos está como que peor, ¿no? ¿Y quién se encarga de administrar esa economía? El Estado. El Estado es uno de los encargados, El gobierno, ¿no? exacto. ¿Es dependencia exclusiva del Estado o depende de alguien más? Pues depende también de nosotros mismos, ¿no? Sí, ustedes también son actores económicos. Bueno, más que todo son consumidores, puesto que no hay un constante flujo bancario, que eso los convertiría ya en actores económicos como tales, debido a que eso es lo principal dentro de la economía de los individuos, que se conviertan en individuos que generan ingresos al banco. Sin embargo, las situaciones que... Denme un segundo, por favor. Esta cosa tiene aquí un problema que empieza a trabarse. Bueno, ya me escuchan y me ven. ¿Pueden ver la pantalla que les compartí? Sí, Bueno, Sí, señor. en esta presentación solo se encuentran algunos de los problemas de la economía, pero antes de ver los problemas de la economía vamos a empezar viendo un poco en la perspectiva histórica de la economía. ¿Alguien podría decirme cuándo podríamos entonces a empezar a estudiar en la historia cómo se ha comportado la economía en Colombia? ¿Qué se les ocurre? Profe, repite la pregunta, por favor.
En una perspectiva histórica, ¿cuándo creen que se puede empezar a analizar o estudiar la economía en Colombia? ¿Desde qué periodo de tiempo? ¿Desde la colonia? Sí, desde la colonia, cuando Colombia se llamaba Nueva Granada, aunque entonces lo que tocaría sería ver las circunstancias previas, como por ejemplo, ¿qué país fue el que colonizó la Nueva Granada? España. España. ¿Alguien sabe cómo era la economía española durante el periodo de la colonia? Buena, mala. Era como buena, ¿no? Pues porque literal ellos se encargaban como de repartir como los mercados y toda esa vaina a la gente pobre y pues al colonizar también lo repartían para estos lugares, ¿no? Bueno, eso es cierto y a la vez problemático. Verán, España, cuando comenzó la colonia, tenía grandes ingresos debido a que tenían un nuevo territorio para explotar recursos como el oro. Lo que ocurrió en realidad es que si bien había un constante flujo o ingreso económico a España, España tenía una pésima administración. Gastaban bastante en productos de carácter, por así decirlo, banal o de entretenimiento. No tenían un buen sistema de ahorro. Casi todo lo que ingresaba a España era inmediatamente gastado. Y de esta manera, alrededor del finales del siglo XVI, inicios del XVII, España había adquirido una gran cantidad de deudas con los demás países europeos como Inglaterra. Entonces, para mediados del periodo colonial, España había ocasionado su propia crisis económica. ¿Cómo creen que esta crisis económica terminó entonces afectando a las colonias americanas? ¿Alguien sabe qué podría utilizar España de la colonia americana? Pues los propios recursos que genera la colonia americana. Entonces, a España hallarse los recursos de América, América se haría se desestabiliza al momento de la economía. Sí, es cierto. Una vez empezó la crisis española, empezaron a, por así decirlo, a explotar con mayor intensidad los recursos. Sin embargo, hay algo que siempre afecta a la población o a los individuos y que les causa un gran malestar. Los impuestos. Durante el periodo del siglo XVII y XVIII, España, como ya les dije, entró en crisis económica, además de que estaba en guerra con Inglaterra y Francia. Esta guerra hizo que la crisis económica se aumentara y para suplir las necesidades para sustentar el ejército, porque eso era lo que requería España, mantener la armada, lo que hicieron fue precisamente ponerle mayores impuestos a las colonias americanas. Y pues como a la gente nunca le gusta que le cobren más, decidieron entonces, comenzó a generarse un sentimiento en contra y ya después es todo lo de la lucha por la libertad, etcétera. Sin embargo, existe otro motivo por el cual se dificulta la economía en Colombia, además de los impuestos en la época colonial. Yo me acuerdo que solo vimos el periodo pasado. España tenía cierta política al respecto de los productos que se generaban en América. ¿Qué política era esa?
¿Alguien se acuerda? Sí, no, cualquier respuesta es válida. Un no también es válido, ¿no? No. No, profe. Bueno, Nel. España tenía la política de un tipo de dependencia española, es decir, todo producto, todo material, cualquier cosa que se generara en el territorio americano debía pasar primero por España. Esto pues tenía ciertas consecuencias, como por ejemplo en la compra de, digamos, utensilios, muebles, etcétera. Para que llegaran a la colonia americana, primero tocaba que pasara por España y después de eso sí llegaba a América. Eso que generó, pues, en un principio no permitió el desarrollo de una industria local, ya que productos que llevaban, por así decirlo, un proceso de transformación o el desarrollo de una industria eran traídos desde España. No se incentivaba la producción local, sino que se declaraba que como estaba España, tenía que comercializar con España. ¿Qué consecuencias trajo entonces esto durante el siglo XIX? Recuerden que el siglo XIX fue un periodo constante de guerra y violencia, ¿no? Fue un cambio constante en el poder. Entonces, económicamente, ¿cómo creen que estaba Colombia durante el siglo XIX? Mal, ¿no? Si desde la colonia se había evitado la producción de industria local, ¿esto cambió en el siglo XIX? ¿Se mejoró? ¿Empeoró? Durante el siglo XIX existía una falta de industria local y por ende una falta de industria extranjera debido a las constantes guerras o violencias producidas durante este periodo. ¿Cuándo creen que esta falta de industria local comenzó a cambiar? Si el siglo XIX fue un periodo conocido por su guerra, ¿qué le sigue? Cuando comenzaron a disminuir las guerras, ¿no? Y más o menos ¿cuándo sería eso? Después del siglo XIX, ¿qué va? El siglo XX. Siglo XX. Más o menos. En ese siglo empezaron, ¿no? Obviamente existía una economía en el siglo XIX, pero era una economía de carácter primario, es decir, se limitaba al agro y a la ganadería. Hasta el siglo XX es que se podría decir, y ni siquiera a inicios del siglo XX, sino casi a la segunda mitad, casi a finales. Después de todo, la mayoría de empresas colombianas no tienen 100 años. La mayoría, hay alguna que puede que sí. Entonces, solo hasta finales casi del siglo XX, es decir, hacen nada para periodos históricos, comenzó a desarrollarse una industria local. Y a su vez, y la base de la economía colombiana, ¿cuál creen que sería entonces? Además de la industria local, ¿qué otro tipo de industria se desarrolló? No sé. Existe lo local y lo extranjero, ¿verdad? ¿Cuáles son empresas extranjeras en Colombia, por ejemplo? Sí. La Federación Nacional de Cafeteros, ¿no? Coca-Cola. Nestlé. Coca-Cola. Nestlé. Sí, sí. McDonald's. Uno de los ejemplos más clásicos
y Coca-Cola es básicamente la gaseosa más reconocida a nivel mundial. Nestlé, exacto. También con el siglo XX, a partir de la estabilización política, comienza entonces a desarrollarse una industria extranjera y una industria local. De estas dos, ¿cuál creen que se ha visto más beneficiada en Colombia? La extranjera, ¿no? La La extranjera. extranjera. ¿Por qué será que la extranjera entonces está más beneficiada en este país? ¿Qué beneficios se les ha otorgado en comparación a la local? Que a veces tienen mejor publicidad, ¿no? Sí, eso sí, pero eso es más que todo por los recursos propios de dichas industrias. ¿Cómo afecta el Estado a las industrias? No sé. Impuestos. Siempre eso es, cuando se habla de afectación del Estado a una empresa, siempre se está hablando de los impuestos. Por ejemplo, ¿alguien conoce lo que es el impuesto de aduanas? No me acuerdo. El impuesto de Si aduanas no me es equivoco, es cuando tiene que entrar una caja del exterior. Creo que algo exacto, así. ¿El impuesto de qué? aduanas. El impuesto de aduanas es un impuesto que se les coloca o impone a todos los productos provenientes del exterior. Cuando un producto llega de otro país, se le impone este cobro, este costo, lo que a su vez incrementa el costo de los productos, especialmente si son productos que nos llegan directamente. Un ejemplo de esto serían los videojuegos. Los videojuegos lo que hacen es viajan del país de origen, digamos Japón, llegan a Estados Unidos, quienes le colocan sus impuestos y después viajan otra vez a Colombia, donde se le colocan otra vez impuestos. Esto hace que este tipo de productos tengan un incremento mayor, cuesten más de lo que deberían costar o lo que cuestan regularmente. Sin embargo, los impuestos de aduanas pues a veces son omitidos, o mejor dicho, hay corrupción y la gente evita pagarlos, o simplemente no son tan costosos. La verdad es que el Estado colombiano tiene cierta política que incentiva la inversión extranjera a partir de la reducción de impuestos. ¿Y cómo reducir los impuestos a los extranjeros afecta a los locales? ¿Cómo se les ocurre que puede afectar? Si esto se les cobra menos, ¿qué hace entonces? ¿O qué pueden llegar a hacer? No sé. ¿Alguna idea? No. Cuando a una empresa se le disminuyen los gastos, entonces, ¿qué hace con sus productos? ¿Qué puede llegar a hacer? Pues cobra menos. Exacto. Cuando a una empresa extranjera se le colocan menos impuestos, tiene la oportunidad de cobrar menos por un producto. Debido a que esas empresas extranjeras tienen, por así decirlo, mayor mano de obra y una tecnología más desarrollada, eso les permite aún más reducir los impuestos. Si ellos reducen los impuestos nuevamente, ¿la industria local podría competir? Sí, ¿no? Yo creo que sí, Porque va a haber pero más demanda, ¿no? Depende, ¿no? Si hablamos de productos como textilería, sí,
es obvio, sí. La industria local podría competir. El problema ya entonces sería no un enfoque económico y político, sino un enfoque cultural. Por ejemplo, que debido a las películas cinematográficas de Hollywood, la gente quiera comprar productos con una marca estadounidense para asimilar o parecerse a las estrellas estadounidenses, lo que a su vez desincentivaría el consumo de productos locales. Por ejemplo, hablando de textilería, ¿cuántos conocen un lugar donde puedan comprar un producto hecho en Colombia? Ropa hecha en Colombia. A ver, siquiera saben de dónde proviene su ropa. La mayoría viene de Taiwán, China. Muy pocas son colombianas. La ropa que se encuentra así es como artesanal, no sé. Bueno, eso sí ya es diferente. Cuando hablamos de ropa artesanal o productos de carácter artesanal, suelen implicar altos costos debido a que al ser artesanal pues se hace a mano. Este proceso de hacerlo a mano lleva mucho tiempo. El tiempo se convierte en dinero, lo que a su vez se convierte en en un alto precio de estos productos. Por ejemplo, el sombrero volteado. ¿Alguien sabe lo que es el sombrero volteado? Y el de... Es el sombrero típico de Colombia, ¿no? Sí. ¿Este sombrero se hace a mano o con una máquina? Con una máquina. Mentira, creo que lo hacen a mano. Sí, con una máquina. Esta mano creo que está hecho de paja o algo así. Industrialmente pueden hacerlo a máquina. De hecho, hubo un tiempo en que China sacó un tipo de sombrero volteado, entre comillas, porque realmente era un pedazo de un plástico ahí que tenía la forma de este sombrero. Tradicionalmente se hace a mano y por eso uno de estos sombreros tradicionales tiene un costo alto. Si alguna vez buscan uno de estos sombreros y estaba a un precio bajo, por así decirlo, barato, es porque no es hecho de manera tradicional. Es una imitación. El problema fue precisamente cuando China sacó este tipo de sombrero en plástico y de esa manera pues cualquier persona podía tenerlo, pero pues los inversores o los economistas, o mejor dicho, los artesanos de este sombrero pues ven reducidas sus ventas. Ese es el problema de cuando una economía extranjera tiene ciertos beneficios y no se incentiva a la industria local. Bueno, como verán, entonces nos quedan 10 minutos. Vamos a seguir hablando entonces de algunos de la situación económica de Colombia en la actualidad. Ya después que se acabe, me toca esperar a que se guarde la grabación y ahí sí les indico por el grupo de WhatsApp cuándo pueden volver a ingresar. ¿Listo? Profe, una Sí, pregunta. señor. Sí, pregunta. Profe, Profe, pregunta. Sí. Cuando se incrementan esos impuestos de los que nos hablaban, estos impuestos extranjeros, y más encima los colombianos, eso afecta a la demanda, ¿no? Pues hace que la gente no lo quiera comprar por el hecho de que es muy costoso, ¿no? Sí, cuando... Por eso es que la gente le baja el precio. Bueno, entonces ahí ya entraríamos a cuestionar entonces toda la dinámica de las industrias y de las empresas. Por ejemplo, cuando se invierte en nueva tecnología, se puede reducir los costos en la medida en que si tienes nueva tecnología, ya no requieres tanta mano de obra. Es decir, puedes despedir a un número de personas.
Si despides a un número de personas y se aumenta el tiempo en lo que se hace un producto, es decir, se hace más productos en menos tiempo, también reduce los costos o gastos. Ah, ok. Cuando hablamos de la reducción de los costos, tiene implicación de todo esto. Por ejemplo, los costos se elevan por carácter marcario. ¿Alguien sabe lo que es el carácter marcario? No. El carácter marcario es lo que también podríamos denominar como marcas. ¿Qué es una marca? ¿Qué es una marca y ejemplos de marcas, por ejemplo? Por ahí ya mencionaron hace rato una marca de gaseosas muy popular. ¿Nestlé? ¿O Coca-Cola? No sé. Coca-Cola. 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 Coca-Cola es una marca. Cola. Sí. El solo ser marca ya equivale a que pueden cobrar más por sus productos. Un ejemplo más claro y específico sería Apple. ¿Saben cuánto cuesta regularmente un celular Apple cuando sale por primera vez al mercado? Como 3 millones. Pues depende de la 5 tecnología. millones. O Más sea, menos. depende del celular, ¿no? Bueno, Sí. Por eso. no, cuando salen nuevos todos Es cuestan un Apple alrededor que como salió 5 hace millones. mucho tiempo, cuesta como un millonario. Pero apenas sale del mercado un celular Apple nuevo, su precio no baja de los 5 millones de pesos. Ese sería el mínimo de un celular Apple recién salido. ¿Por qué creen entonces que realmente tiene Apple para cobrar tanto? Pues la tecnología, ¿no? Pues digamos Sí. que es uno de los mejores celulares, ¿no? Pues que yo sé. La rapidez del celular, o sea, como que, o sea, en aspectos como tan simples como eso, o sea, digamos que no se trabe ese tipo de cosas, pues hace como la diferencia un Android, ¿no? Y Sí. también Además es por como lo una que tiene su empresa. propio sistema, perdón, por lo que tiene su propio sistema operativo, ¿no? También. Todo eso. También por su cámara. Apple tiene una de las mejores cámaras. De hecho, Además es una empresa como mundial, creo. el carácter más importante de un Apple es su sistema de seguridad. Un Apple siempre es más seguro que cualquier otro celular. Sin embargo, en Colombia, ¿es buena idea tener un Apple? Sí. No. No. ¿Por qué? Por la seguridad. No Sí, porque por un motivo. Porque, digamos, a la hora que usted lo roben, pues, digamos, en cuanto a los pines y las contraseñas, pues el que va a robar, digamos, yo vi esto, una vaina en que decía que un hombre duró 10 años en desbloquear un iPhone 3, o sea, y eso fue hace poquito, entonces, digamos, eso sería como, o sea, lo único que podría vender serían las partes, entonces no haría como el mismo dinero, ¿no? Sí. No creo, yo digo que no, porque literal, O o sea, sea- como lo que hizo Rojas. Rojas le hizo con el celular del profesor, deberían preguntando una de las cosas. Si el ladrón está informado de esas cosas y hace el mismo método, pues es muy fácil obtener la contraseña. Pero es que eso es No, relativo. no o sea, porque como lo hizo Rojas con el profesor fue que el profesor puso la clave en calculadora y eso es como Sí, o sea, una operación pues realmente que va a para dar que, el mismo sí, resultado. para que un ladrón investigue la contraseña, eso tiene que llevarle meses siguiendo qué hace con el celular, cómo lo utiliza. O sea, eso ya es demasiado diferente a que le roben un celular así de rapidez. Sí, Principal. y eso no pasa en Colombia. Partes de No, Apple pero mira, son bien principalmente vendidas, lo porque hacen celular como por las alta partes. gama. Entonces, Hoy en día los se celulares podría vender básicamente bien. los
venden por partes debido a la facilidad con la que se pueden bloquear. Pero aún así, después de un tiempo pueden lograrlo. Otra cosa es que sí, el sistema de seguridad de Apple es muy bueno y eso dificulta un poco esa parte. Sin embargo, no es tanto ese el problema con los Apple. El problema con los Apple es algo muy concreto y es en la parte del consumo. ¿Cuánta gente en Colombia creen que tiene Apple de celular? ¿Es la mayoría o es una pequeña minoría? Una pequeña. Pues en este momento no sé, porque Pequeña digamos la minoría. gente con ese tipo de cosas, digamos con la última tecnología, ese tipo de cosas, prefieren digamos como endeudarse para comprar este tipo de cosas. Entonces hay gente que uno ve digamos en la calle, que se ve gente pues normal y tiene sus aparatos. Entonces yo creo que es como que ahora en este momento mucha gente lo tiene. Sí, es cierto. No. Hay mucha gente que recurre a esa dinámica de endeudarse para comprar algo. Incluso hay algunas personas que piden créditos en los bancos solo para comprar un producto. Sí. No es buena economía o no es un racionamiento económico adecuado, pero bueno, hay gente que lo hace. Pero la verdad es que en Colombia, en términos de celulares, la mayoría tiene celulares de otras marcas, no Apple. Esto dificulta en primer lugar las comunicaciones. Apple no tiene una buena comunicación o no permite una interacción sencilla entre otros sistemas operativos. Donde esta situación es lógico comprar un Apple y antes es casi una necesidad, es Estados Unidos. En Estados Unidos la mayoría de la población tiene Apple, no tiene otra marca. Ahí sí es lógico gastar una gran cantidad de dinero para comprar específicamente ese producto. Pues porque la mayoría tiene Apple, entonces no va a haber tanta dificultad. El problema recaería principalmente en si tiene otra marca que no sea Apple. En Colombia es precisamente el caso contrario, ya que la mayoría tiene Samsung, Nokia, Motorola, Huawei. Tener Apple dificulta que se pueda relacionar con otros celulares. Es por eso que en Colombia no es tan buena idea tener un Apple. Ya en Colombia no es por términos de utilidad, sino por lo que ya he mencionado de elitismo, de economía para tener un buen sistema operativo y un buen sistema de seguridad. Pero sí, esto dificulta un poco la interacción. Bueno, nos queda entonces menos de un minuto. Vamos a salir y cuando se termine de grabar yo les escribo por el grupo cuándo pueden volver a ingresar. Bueno. ¿Qué pedo con Esteban? Vale, profe. Bueno, ya en un rato entonces les digo cuándo ingresan. Pasemos a ver la economía colombiana, pero ya veremos son sus problemáticas o sus problemas. Uno de los principales problemas o el primer problema que podemos mencionar es una cultura dividida. ¿Qué creen que significa esto? ¿Qué implica que haya una cultura dividida en Colombia? O para dejarlo más sencillo, ¿cómo es la relación entre un cachaco, alguien de Bogotá, y un paisa o alguien de Medellín? ¿Alguien ha visto cómo, principalmente por las redes sociales, cómo es la interacción que se dicen mutuamente? Que se presentan actitudes xenófobas, ¿no? Creo que sí se dice así, no sé. Existe más que todo una sectorización o una diferenciación por la cultura de cada uno. La xenofobia
podría ser usado, pero no es tan recurrente debido a que la xenofobia se refiere a un miedo o desprecio irracional hacia alguien extranjero. Es decir, como por ejemplo lo que ocurrió contra los venezolanos, que mucha gente empezó a decir que solo traía criminales, lo cual es contradictorio considerando que ese es el mismo recurso que utilizó Trump para deslegitimar o criticar a los latinos, que los latinos a Estados Unidos solo enviaban criminales. Eso es lo que se conoce como xenofobia. Sin embargo, es cierto lo que dices de que un cachaco y alguien de Medellín que cumplan con los roles clásicos tienen una cierta actitud negativa. Hay todo un proceso histórico que si nos detuviéramos a mirar de por qué los cachacos y los de Medellín se odian, pues es toda una historia ahí con motivos políticos, culturales, pero no tengo tanto tiempo como para contar todo eso. Pero básicamente Colombia tiene ciertas circunstancias donde ciertas regiones tienen un odio o desprecio hacia la de otra región. El problema en este caso es que la mayoría de las regiones sienten odio y desprecio hacia los de Bogotá. Si ustedes van a algunas partes del país, siempre se puede encontrar a alguien que diga que los de Bogotá son lo peorcito. Claro está que los de Bogotá pueden decir que son los de Medellín y entonces comienzan a echarse la culpa de que es usted el que molesta al país, bla, 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 y así sucesivamente. Ese es uno de los problemas de la economía en Colombia. Profe, una pregunta. Sí, ¿Qué es sociedad del dinero fácil? eso ya sería con respecto a ciertas formas o economías que son consideradas o catalogadas como forma de dinero fácil, como por ejemplo algo catalogado de ese tipo sería ser videojugador profesional o ser youtuber. Eso se considera una economía fácil debido a que no cumple con los estándares de la economía tradicional. Es decir, estar 8 horas dentro de una empresa trabajando en nombre de alguien más. Cuando no se cumplen estos roles, se les suele catalogar como economía o trabajos fáciles. Pero este término de la economía fácil es más que todo peyorativo. Es decir, sería como un insulto, un intento de descalificar o de inferiorizar a todo tipo de trabajo que no cumpla con el rol tradicional. Sería esto, una economía basada en trabajos que son categorizados como fáciles o sencillos. Aunque realmente no existe un trabajo que sea fácil. Después de todo, el solo ser youtuber implica unas grandes horas de planeación y después de edición que son muy molestas. Pero es eso, una economía fácil es peyorativo más que todo. Bueno, ¿dónde estaba? Ah, sí. Debido al conflicto cultural que existe entre varias regiones del país, algunas personas toman ciertas conductas negativas, como por ejemplo, alguien que crea la industria acá dice que no la va a poner en respectiva región debido al conflicto cultural. Este problema del conflicto cultural se ve acrecentado por este de acá, que es la incapacidad del Estado. ¿El Estado tiene poder sobre todas estas regiones? Es una pregunta, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿El Estado tiene el poder acá, acá y acá? Sí. No, No. ¿Por qué? ¿Por qué no?
Pues así como el poder total de todo, no, o sea, como que en parte yo creo que también para eso existe, digamos, para cada ciudad, pues existe una de ese tipo de organizaciones, y digamos, está ¿cómo se llama eso? El alcalde, también está, digamos, la opinión, digamos, de ese tipo de personas de esa ciudad, de las otras ciudades. Entonces pues uno no puede como, el Estado no puede, digamos, como tomar en cuenta solo la opinión de él, sino también tiene que, para tomar decisión, opinar los de los demás, ¿no? Sí, pero todo eso hace parte de la estructura estatal, es decir, es corresponsabilidad del Estado. Como Colombia es un gobierno centralista, es decir, que todo el poder tiene que pasar por un centro, todas las instituciones que trabajen acá tienen que responderle pues al presidente que se encuentra en Bogotá. Sin embargo, existe un actor que está fuera del Estado y que dificulta que el Estado tenga todo el poder. Es un actor que ha existido y que eh, usualmente es visto como algo negativo. ¿Alguien se le ocurre qué puede ser? Es alguien que ha luchado contra el Estado durante muchos años. Sí. Las guerrillas, chicos. Las guerrillas han tenido tradicionalmente el control de ciertas zonas, como por ejemplo por acá. Aquí Chocó también suele ser una región afectada por la influencia de las guerrillas, debido a que el Estado no tiene la capacidad o no ha logrado profundizar su poder dentro de todas las regiones. Las guerrillas y por un tiempo los paramilitares, hoy conocido como BACRIM, son quienes han determinado las relaciones tanto políticas como económicas en esas regiones. Es por eso que cuando se firmó el Tratado de Paz, muchas empresas extranjeras comenzaron a decir que iban a invertir en Colombia, porque previo a eso les causaba temor invertir en Colombia, considerando que existían las guerrillas, aunque todavía existen, pero bueno, temían que le pudiera suceder algo en un ataque por parte de estos grupos armados. Esto pues obviamente dificulta la economía, como ya les dije con el ejemplo. La gente, las empresas extranjeras no invierten por temor a que algo le pase a sus empresas y pues a los empleados, pero pues como no los conocen, no creo que sea lo primero en lo que piensan. Creo que lo que primero en lo que pensarán será en un perjuicio económico. Eso es por una incapacidad del Estado. El Estado, al ser centralista, debería tener el control de todo el territorio, pero como no ha podido eliminar a este tercer actor armado, pues no tiene el control. Bueno, el segundo, uno de los segundos problemas, el segundo problema de la economía es lo que he denominado como atraso cultural. Esto también tiene que ver con el Estado y es con unas políticas que nos afectan a nosotros. ¿Cuál creen que sea? ¿Ustedes qué están haciendo, por ejemplo, en este momento? ¿Están? Prestando atención a la clase. Estudiando. Estudiando. Eso es educación. Claro, profe. Claro. Estudiando. En este momento, Divirtiéndonos en esta clase. en este momento todos son estudiantes y por ende están dentro de las políticas de educación. ¿Cómo creen entonces que han sido estas políticas de educación? ¿Son buenas, regulares, malas? Pues ahí más o menos tiene sus pros y sus contras. Es un Estado regular. Existen las políticas de educación, pero no son muy proactivas o desarrolladas. Es decir, no son las mejores. Sin embargo, lo que deben tener en cuenta y es más importante es esto de acá, dependencia tecnológica.
¿Qué creen que es esto? A nivel individual, ¿qué es la dependencia tecnológica? No sé. Esta imagen de acá, por ejemplo, a nivel individual lo ejemplifica, ¿no? Dependencia tecnológica, no puede estar lejos del aparato tecnológico, no puede soltar, no puede estar un tiempo largo sin tecnología. Esto es a nivel individual. Sin embargo, esto también se presenta a nivel macro o colectivo. Por ejemplo, si ustedes quieren comprar un celular o un computador, ¿de dónde viene? ¿De qué país? De Estados Unidos. De China. De Estados Unidos, de China, de Japón. De USA. Si ustedes De quisieran Chocó. un celular hecho en Colombia, ¿lo encontrarían? De pronto. No, De Italia. depende. De pronto en Cali, ¿no? Pues preferiría otros. Siendo sincero, No. A no ser que tenga prestigio la marca, lo haría. es que ese es precisamente el asunto. No hay empresa colombiana de celulares, no hay empresa colombiana de celulares. Hay empresa prestadora de servicio de celulares, es decir, que presta la red de telefonía. Pero la producción de una tecnología como el celular se hace afuera. No hay una empresa en Colombia que se encargue de hacer celulares. Y lo mismo pasa con computadores, con las tecnologías nuevas, con las nuevas máquinas, como así sea una impresora. Colombia básicamente no es productora o desarrolladora de nueva tecnología. Esto hace que se genere la dependencia tecnológica. Depende de otros países como Estados Unidos para incentivar la tecnología. Eso es la dependencia tecnológica a nivel de países. Como no produce, le tiene que comprar a otro. ¿Qué implicaciones puede llegar a tener esto? ¿A alguien se le ocurre? Por ejemplo, ¿alguna idea? ¿Sí? ¿No? No. No, profe. Por ejemplo, para crear una industria, por ejemplo, cualquier industria, tendría que entonces estar constantemente comprándole tecnología a otro país. Esto hace que tenga que estar gastando dinero cada cierto tiempo. Esto es lo que genera la dependencia tecnológica. Al no ser productor, se convierte solamente en un consumidor, es decir, gasta, más no le genera ingreso. El ingreso ya le genera con otros productos. La diferencia principal recae en que los productos de primera clase o de manufactureros, es decir, productos sencillos como frutas, flores, etcétera, tienen un costo muy inferior a un aparato tecnológico. Es decir, tiene que vender muchas flores para pagar la tecnología que adquirió del extranjero. Esto genera relaciones de desigualdad entre los países desarrollados y subdesarrollados. Otro de los problemas de la economía colombiana es precisamente algo que ya hemos mencionado, la falta de apoyo a la industria local. ¿Alguien escuchó lo que sucedió con Avianca ahorita con la situación del COVID? No sé. Que pues está mal. Pues, profe, no sé. Que se Sí. iba a retirar, algo así, ¿no? Básicamente Avianca solicitó un apoyo económico debido a que estaba en crisis financiera por el COVID, pues porque nadie puede viajar, entonces por obvias razones no hay ingreso para Avianca. Esto se ha convertido en tema polémico debido a que Avianca tenía políticas previo al COVID un tanto
groseras o descaradas, como por ejemplo no apoyar en la cancelación de vuelos, hubo un periodo en que, por ejemplo, cuando se cerró la vía al llano, Avianca entonces lo que hizo fue subir los precios de los vuelos hacia el llano, porque como era el único medio posible a través del cual llegar a esa zona, ellos en vez de dar un apoyo, lo que hicieron fue subir el precio para que así la gente tuviera que pagar más para viajar. Esto ha generado pues el descontento de una parte de la población colombiana porque no les parece justo que apoyen a una industria extranjera que se ha destacado por su política injusta e inequitativa. Pero bueno, eso lo hacen los estados, ya es dependencia exclusiva del gobierno, entonces pues ahí la gente no puede hacer nada. El problema ya es, por ejemplo, si han visto las noticias, aunque no sé, muchas empresas micro y de medio alcance están diciendo constantemente que no hay apoyo en el sector bancario. Principalmente a que este apoyo se fue con las grandes industrias y las grandes industrias suelen ser extranjeras. No hay existen grandes industrias locales, pero pues no son la mayoría. La mayoría de industria local es de mediano y pequeño alcance, es decir, microempresas. Es cierto que en Colombia pues no existe este apoyo, no es un apoyo constante, aunque el presidente quiera decir todo el tiempo que sí se está apoyando a la economía local. Pero bueno, ya entonces comenzamos a ver el último factor que dificulta la economía colombiana, que es la monoproducción. Con este dibujo de acá, ¿qué se les ocurre? ¿Qué me refiero cuando digo monoproducción? No sé. Petróleo. Lo del petróleo. Petróleo. Aprovechar los recursos, ¿no? Los recursos pues, naturales que tenemos. Exacto, es aprovechar los recursos naturales, excepto por un asunto específico. En Colombia, ¿de qué producto se dependía más que todo? El café, ¿no? Sí, hubo Y el un periodo en petróleo. que se dependía del café. Exacto. Actualmente, el producto del cual más se depende es el petróleo. El petróleo, por ejemplo, ya entró en crisis, lo que hace que la economía colombiana disminuya. Esto se debe a la monoproducción. Basar una gran parte de la economía de un país en un solo producto. En un solo producto. Y como ya dijeron, esto no pasó solo con el petróleo. Previo a que el petróleo fuera el producto más importante, estaba el café. También hubo un periodo de tiempo en que era la fruta. Otro donde La era... esmeralda, ¿no, profe? ¿Cómo? La esmeralda, ¿no? La esmeralda ha generado, pero ya eso sería entonces, más que solo las esmeraldas, sería la minería. Hubo un periodo de tiempo, más que todo en el periodo colonial, en que la economía colombiana dependía mucho de la minería. Eso es la monoproducción, cuando un país depende demasiado de un solo producto. Si este país depende de un solo producto, entonces, ¿qué creen que le pasa a la economía cuando dicho producto pierde su valor? Pues baja bastante, ¿no? Disminuye. Exacto. Disminuye la economía por obvias razones. Si depende de un solo producto, cuando este producto pierda su valor, la economía va a disminuir. ¿Cuál es el problema con esto? Colombia, en vez de aprender y comenzar a desarrollar una economía más variada que dependa del ingreso de varios productos,
suple este problema económico con que baja el precio de un producto, pero se está subiendo el precio de otro, entonces invierte en ese producto y hace que la economía vuelva a depender de un solo producto. Eso pasó con el café. El café cayó debido a la sobreproducción. Había mucho café durante un periodo de tiempo. La economía decayó, pero las frutas provenientes del trópico, es decir, de la zona de Latinoamérica, comenzaron a valorizarse. Esta valorización pues llevó a que invirtieran en la fruta y se generó un proceso de dependencia con este producto. Entonces de nuevo volvió a caer, disminuyó la economía y se pasó a otro. Y así sucesivamente es lo que ha hecho Colombia. Cae un producto, pasan a otro, cae un producto, pasan a otro, pero basan su economía en solo un producto. Ahorita era el petróleo, pero el petróleo ya ha empezado a disminuir su precio. ¿Qué va a hacer Colombia? No tengo ni idea. Lo más probable es que lo único que haga es pasar de un producto a otro, repitiendo lo que ha estado haciendo por casi 200 años. ¿Cuál es la solución a esto? ¿Cuál creen que sea la solución? ¿Qué se les ocurre para solucionar algo así? ¿Ninguna idea? Invertir en otros productos. Exacto. Es la forma más sencilla de hacerlo. En vez de basar Ay, yo iba a decir esa. En vez de basar toda la economía en un solo producto, lo más sencillo es invertir en varios productos. De esa manera, si el producto principal comienza a decaer, la caída en la economía local no sería tan grave, ya que entonces comienza a sufrir en varios. Cuando el presidente estaba en su campaña política, él destacaba un tipo de economía o un producto en específico. ¿Alguien se acuerda cuál era? Tiene que ver con un color. Arcos luz verde. No. Lo amo, profe. Esa economía la llaman específicamente con un nombre de un color. Economía. ¿Alguien se acuerda del movimiento naranja? Economía naranja, wow. Exacto. Movimiento naranja. ¿Alguien sabe? No mames. ¿Saben a qué se refieren con economía naranja? No, señor. Economía naranja, por ejemplo, sería una serie animada, una telenovela, un libro, un cuento, una película. La economía naranja se refiere básicamente a una economía basada en productos culturales. Duque dijo que entonces en su mandato lo iba a beneficiar a esta economía, la economía naranja. ¿Alguien cree que esta economía o lo que Duque dijo que iba a sustentar la economía colombiana realmente está sustentada? ¿Ven muchas producciones cinematográficas de Colombia? ¿Algún ejemplo? Película colombiana. Hay muchas últimamente. El abrazo de la serpiente. Ese es un ejemplo de película colombiana de calidad. Pero también existen, y son la mayoría, ejemplos de películas colombianas Chistositas. Sí, pero que ya después de un tiempo comienzan a rayar en un constante bombardeo ahí de chistes que no llevan a ningún lado.
El paseo 24. Pero, profe, digamos, es que, digamos, yo me da cuenta, bueno, yo, la verdad, yo busco más que todo que sean entretenidas y que pues me hagan reír, porque, digamos, pues es como que fuera uno lo que hace Pues para sí, ir obvio. lo común. Entonces yo no me voy a poner el abrazo de la serpiente. Pero bueno, Dice, eso, No, yo sé. Sí, yo tampoco la veo. Yo sé que lo que es ideal no es estás parodiando, ver güey. los productos culturales de todo tipo, mejor dicho. No es que se conviertan entonces en la élite cultural que solo ve películas de cine arte y que si es producto de consumo no lo ven. Obviamente, pues lo importante es ver cualquier producto o consumir cualquier producto que les genere cierta gratificación. Es decir, que les cause alegría o miedo o lo que sea, pero que les guste. Sin embargo, a lo que quería llegar era que hoy en día existe mucha película colombiana de comedia en su mayoría, porque parece que casi siempre lo único que pueden hacer es comedia. Y de hecho esas son las que más destacan. Para empezar, pues la economía colombiana al respecto, el consumo de cine colombiano no es muy alto. En base a sus pocos índices de calidad, hay que ser sincero, no son películas muy buenas que digamos. Y esto disminuye pues el consumo de este tipo de películas. Las películas locales no van a ser consumidas si tienes películas grandes como Endgame o... Bueno, es que ahorita no hay películas, entonces ni modo de dar ejemplos nuevos. Sí, todo sería ya Netflix. Sin embargo, a lo que quería llegar era que todo esto de la economía naranja, como lo llama Duque o los políticos, todo esto de basar la economía en la cultura tiene un aspecto negativo. Y este aspecto negativo radica principalmente en que la historia cultural de Colombia ha sido algo de carácter individual. Son los artistas y los pequeños empresarios los que sacan a flote ciertos productos. Hay, por ejemplo, una historia con respecto a Márquez o García, que se me fue el nombre en este momento completo, ¿cómo es que se llamaba? Dios. Se me fue el nombre. ¿Cómo es que se llama? Gabriel García. Gabriel García Márquez. Me acordé de los apellidos, pero no me acordé del nombre, Gabriel García Márquez. Él cuando sacó su obra de 100 años de soledad, no la pudo hacer en Colombia, y eso fue hace menos de 50 años. No la pudo sacar en Colombia porque en ese periodo de tiempo no había industria que imprimiera libros, no había una industria editorial. Entonces, 100 años de soledad, que es la obra más importante de la literatura colombiana hasta ahora, no fue impresa en Colombia, fue impresa en Argentina, porque no había una industria. Entonces, por más que diga Duque que va a basar su economía en la cultura, pues esta cultura en Colombia ha sido algo de carácter individual. No hay una política de Estado, no hay un apoyo estatal real. Básicamente, todo esto se podría resumir que el principal problema para Colombia y su economía es el mal manejo de los gobiernos. Básicamente, siendo generalistas y omitiendo muchos aspectos. Y casi todo, entonces, de esa manera de pensar, se le podría echar la culpa al gobierno. Pero pues, no incentivo esto porque no es objetivo. Ya eso es puramente subjetivo, ideas propias, etc. Bueno, ya con esto se concluye la clase. Les agradezco su atención. A los que me siguen escuchando, a los que no sé, se habrán ido por ahí y dejaron Profesor, abierto. Bueno, profesor, antes de irse, ¿será que nos puede mostrar su Naruto que tiene atrás? ah,
Es un peluche entre Naruto. de peluches. Muéstralo, profe, muéstralo a cámara. No, se cae. Ah. No El todo se está envidioso. grabando. ¿Qué sapo? ¿Ya? Rojas sabía que está grabando, ¿cierto? Sí, yo sé. Si Rojas no entiende la clase, ya sabemos por qué es. Sí, yo me imagino toda la clase viendo el Naruto. Profe, me gusta Naruto. Sí, a mí me Sí, gusta el Rojas. anime, bueno, todo eso. Ya sí, volvemos a clases, Ah. no sé, conversaciones de anime, yo qué sé. Bueno, con eso se concluye ya la Colección de clase. peluches. Sí, también tengo eso. Concluyó la clase ya. Para que vayan su descanso de 50 minutos y no después les esté Doliendo la diciendo que tienen barriga. hambre. Vayan, desayunen, coman algo. Lo amo, profe. Cuídense. Nos vemos la próxima clase. Bueno, profe. Ya pueden comenzar a salir entonces. Vale, profe, hasta luego. Chao, Hasta profe. luego. Gracias. Chao. Hasta la Chao, próxima. gracias, Adiós, profe. profe. Chao. Chao, profe. Chao.